Bueno, vamos a iniciar esta clase, jóvenes, que es la que corresponde al reino protista. Como ustedes recordarán, hemos mencionado en otras ocasiones que este es un reino que es distinto al reino animal y al cual pertenecen aquellos organismos que se agrupan aquí, donde está nuestro círculo rojo, que son organismos con un origen parafilético, es decir, más de un origen, ¿cierto?, en términos evolutivos, y que poseen características que muchas veces, y en el registro histórico de la biología, llevaron a confundirlos con los otros tres reinos, de reino fungi, plantas y animales. Es Haeckel quien por primera vez describe este reino protoctista, como lo describe él, y en donde incorpora a todos aquellos organismos que poseen estas características. Por una parte, similitud con los organismos vegetales, ya que existen organismos que realizan procesos de alimentación autótrofa, algunos organismos que tienen similitud con los animales por cuanto son heterótrofos, y otro grupo que tiene similitudes con los hongos, por cuanto también podemos encontrar protistas saprófitos. El rasgo principal que los caracteriza y que los une es la presencia de organismos eucarióticos, unicelulares, en algunos casos que pueden constituir estructuras un poco más grandes, macroscópicas, por agregados celulares, pero que fundamentalmente no superan el nivel protoplasmático de organismos. Cuando nosotros nos referimos también a este grupo, podemos distinguirlos desde los tres puntos de vista de su metabolismo. Aquellos que son protófitos, es decir, que realizan fotosíntesis y que antiguamente se los confundía con los vegetales, los protozoarios o los protozoos, que se alimentan de otros organismos que básicamente son quimiorganotrofos y que se los consideraba como animales en algunos momentos, y los pseudohongos, que tendrían cierta afinidad con los hongos, donde podemos encontrar fundamentalmente organismos saprófitos. Los protozoos, o protistas en general, mejor dicho, son organismos que son muy dúctiles, pueden habitar en todo tipo de ambiente. Los podemos encontrar desde el agua dulce, en agua salada, en el suelo, en la materia en descomposición, y también en el interior de plantas y animales, en cuyos casos hay una gran diversidad de organismos parásitos, mutualistas o simbiontes. Siguiendo con esa misma idea, podemos encontrar entonces distintos tipos de relaciones ecológicas entre los protistas y el resto de los reinos, tanto animal y vegetal. Encontramos algunas especies, aproximadamente 10.000 especies, que tienen relaciones parasíticas, otras tantas que tienen relaciones comensalísticas y mutualísticas. Los protistas también son importantes componentes del plancton, por ende forman un rol fundamental dentro de las cadenas alimenticias de gran diversidad de organismos animales en estos medios. Constituyen un elemento importante de las mareas rojas y las cuales son consideradas perjudiciales tanto económicamente como para la salud del ser humano. También podemos identificar, y lo vamos a hacer más adelante, un gran número de ellos que pueden causar enfermedades al ser humano. Cuando nosotros nos referimos a las mareas rojas, podemos encontrar organismos que básicamente son del tipo dinoflagelados. Estos los van a ver un poco más en detalle con su profesora de botánica, y en donde el pigmento fundamental les da este color rojizo. Además, desde el punto de vista de salud pública, la importancia que se les otorga a estas mareas rojas es que este grupo de organismos genera una toxina, la cual no es perjudicial para gran diversidad de organismos animales marinos, como son los moluscos filtradores y también las especies de peces. Es decir, ellos pueden consumirla y la toxina no les hace daño, sino que se concentra en sus órganos. Sin embargo, cuando el hombre consume estos organismos que tienen gran cantidad de estas toxinas, sufre graves efectos que pueden incluso ocasionar la muerte del ser humano, pasando por distintas etapas de malestar físico que son las propias de esta infección.
Dentro de los protistas podemos diferenciar entonces tres grandes grupos, los que tienen similitud con las plantas, que van a ser abordados en el curso de botánica, los que tienen similitud con los hongos, que también en general los aborda la profesora de botánica, y finalmente los que tienen similitud con los animales, por los cuales son los que nosotros nos concentraremos y a los que les llamamos protozoos. En este caso vamos a revisar 6 filum que son fundamentales para el conocimiento de este grupo dentro del área de la zoología. Fundamentalmente el filum Sarcomastigófora, el filum Microspora, filum Acetospora, filum Labyrinthamorpha, filum Ciliófora y filum Apicomplexa. Los vamos a retomar en unos minutos más. Como características generales de los protozoos. Los protozoos son organismos unicelulares, ¿cierto? Su principal rasgo es estar constituidos por células eucariontas, donde encontramos todos los órganos propios de una célula eucarionta, con algunas diferencias que nos vamos a ir detallando más adelante. En cuanto al citoplasma, en los protozoos podemos diferenciar dos zonas del citoplasma, la que se llama ectoplasma, que básicamente se constituye en una delgada y estrecha sustancia que rodea la periferia de la célula, que aquí se ve en un color más blanquecino, y es donde se insertan tanto los cilios como los flagelos. El endoplasma, que es la zona más hacia el interior, ¿cierto?, que es más transparente, líquida, y es donde se mueven los orgánulos. En relación al núcleo, dentro de los protozoos podemos encontrar una gran diversidad de estructuras nucleares. Están aquellos que poseen un solo núcleo hasta los que pueden tener 2 o más núcleos. Cuando encontramos 2 núcleos hablamos de organismos binucleares y en estos casos en general es posible reconocer un pequeño núcleo denominado micronúcleo cuya función es exclusivamente referida a la reproducción y un núcleo más grande, el macronúcleo, que es el que se encarga de las funciones somáticas. Si el organismo tiene muchos núcleos estaremos hablando de una sinérgide. En relación al resto de los aparatos de estas células, encontramos que el aparato de Golgi es similar en función al de los animales. Sin embargo, no se encuentra dispuesto como sacos apilados, sino que como una serie de sacos dispersos al interior del citoplasma de esta célula. Las mitocondrias pueden existir de 2 tipos. Un primer tipo que es similar al del resto de los organismos, ¿cierto? La típica mitocondria con estas crestas interiores. Y un segundo tipo en el cual no existen las crestas interiores, sino que más bien son mitocondrias con estructura y forma de tubos. En relación a el funcionamiento de estos protozoos, para el funcionamiento de estos organismos como organismos vivos, ellos deben mantener el balance hidráulico, osmótico de su interior, deben también alimentarse y eliminar desechos. Estos roles fundamentalmente los realizan a través de diversas vacuolas, donde vamos a determinar vacuolas alimenticias, en donde se realiza la digestión y que están combinando lisosomas para realizar esta función, vacuolas de desechos, ¿cierto?, que eliminan todos los desechos de una vez producida la alimentación, y las vacuolas pulsátiles o contráctiles, que son aquellas que permiten regular este equilibrio osmótico y que reciben este nombre porque son vacuolas que están constantemente como moviéndose, como contrayéndose y dilatándose para estar eliminando el exceso de agua. Clásicamente estas vacuolas pulsátiles las podemos observar en los paramecios. Una vacuola pulsátil está rodeada de mitocondrias que le permiten generar, ¿cierto?, toda esta energía para estar en este constante flujo de contracciones y dilataciones. Para moverse,
Y como lo decíamos anteriormente, sobre este ectocitoplasma podemos encontrar una serie de estructuras, como son los cilios, que aquí los podemos observar, cilios que les permiten mover al organismo, ¿cierto? Nadar, flagelos, que los vamos a ver en una siguiente diapositiva, y pseudópodos, como muestra esta ameba. Los pseudópodos son prolongaciones del citoplasma. Los cilios pueden encontrarse en grupos o paquetes de cilios o en formas solitarias dispuestos. Estos cilios van adosados, ¿cierto?, a un kinetosoma y se ubican, como decíamos, en esta zona del citoplasma, ectocitoplasma. Los flagelos se caracterizan por su estructura, que es la característica estructura de arreglo 9+2, es decir, 9 pares de microtúbulos que rodean a un par central. Estos flagelos se ubican en la base de un cuerpo basal o blefaroblasto. Finalmente, el tercer mecanismo de movilización, los pseudópodos, también le permite a los organismos que se desplazan mediante esta vía alimentarse. Y cuando esto sucede, hablamos de que el mecanismo de alimentación es por fagocitosis. Aquí vamos a observar en este video el movimiento de los pseudópodos y clásicamente se observa en las amebas. Entendiendo un pseudópodo o pie falso. Al mismo tiempo, las organelas se mueven en patrones complejos dentro de la célula, organelas suspendidas en el citoplasma. Bueno, como decíamos, la fagocitosis. La fagocitosis es un proceso muy interesante. Aquí vamos a ver una ameba como fagocitosa a un pequeño paramecio. Si ustedes se van dando cuenta y uniéndolas a lo que ya hemos conversado, van a ver cómo se van desplazando estos pseudópodos, estos falsos pies, y mediante este movimiento va dejando encerrado a este pequeño paramecio al interior de la ameba. Una vez que quede totalmente englobado, lo que va a hacer esta ameba es liberar enzimas digestivas para comenzar la digestión de este paramecio. En cuanto a la reproducción dentro de los protozoos puede ser de dos tipos, una reproducción asexual y una reproducción sexual. También en algunos grupos de algas se van a encontrar alternancias de generaciones, es decir, una generación en la cual se reproduce exclusivamente asexual y una siguiente generación en la cual la reproducción que prima es la sexual. La reproducción asexual clásica es la fisión binaria, ¿cierto?, donde la célula se divide en dos nuevos organismos a través de mitosis, ¿cierto?, como en este caso del paramecio, que estamos viendo también una división en dos nuevos organismos. Y en la reproducción sexual se produce un intercambio génico. Recordemos que la reproducción sexual es importante por estas características, nos permite aumentar la variabilidad. Habíamos comentado que el micronúcleo es el que va a participar acá y va a permitir el intercambio entre ambos organismos que se conjugan. Esta diapositiva muestra en mayor detalle la conjugación dentro de los paramecios. No vamos a entrar en detalles dentro de este curso, por cuanto nos vamos a concentrar en los protozoos exclusivamente en los aspectos de las enfermedades que atacan al hombre y la sistemática propia de los que son considerados protozoos. Alternancia en Volvox.